Yo, ante todo, quiero daros las gracias por estar aquí sentados escuchándome esta tarde y os voy a presentar, para poner un poco en situación, aunque ya Susana lo ha hecho, de qué vamos a hablar toda la tarde, de la hemorragia posparto, pero entendiéndola desde su origen, porque eso va a ayudarnos a poder solucionar los problemas incluso antes de que se produzcan. La hemorragia posparto constituye el evento más grave y potencialmente letal de la obstetricia y sigue causando 1 de cada 5 muertes maternas a nivel mundial. Es cierto que la incidencia ha disminuido gracias a las mejoras en la sanidad, pero aunque ya no es tan mortal, cada vez ocurre más frecuentemente porque las pacientes tienen más cesáreas anteriores, tienen más años, tienen más comorbilidades y eso hace que nos las encontramos cada vez más en nuestros paritorios. La OMS ha hecho una guía para abordar este tema en el que se resume todo bastante bien y que nos va a servir también para explicar algunas de las actuaciones que vamos a llevar. Clásicamente, la hemorragia posparto se ha definido como la pérdida sanguínea de más de 500 mililitros si era un parto vaginal o más de 1000 mililitros si era una cesárea o cualquier pérdida que tenía consecuencias hemodinámicas. Muchas veces la definición por la pérdida hemática no concuerda con la clínica que realmente presenta la paciente. Por eso, en la última guía lo que se establece es que, más que la cantidad de sangre, que también es un criterio, también hay que tener en cuenta la estabilidad hemodinámica de la paciente y no esperar a que haya inestabilidad para empezar a actuar. De hecho, la OMS recomienda que a partir de una pérdida estimada de 300 mililitros ya se comiencen las medidas terapéuticas oportunas. Y para comprender por qué estamos hablando de un problema tan letal, pues en cuestión de minutos es necesario analizar los cambios que sufre el útero desde una mujer no gestante a una mujer a término. Al principio, en una persona que no tiene un embarazo, al útero le llegan 60 mililitros por minuto, mientras que a una mujer gestante a término le llegan hasta 700 mililitros por minuto. Eso supone el 15% del gasto cardíaco solo a un órgano. Si os imagináis, cuando se desprende la placenta, hay un lecho vascular enorme que es como una herida abierta que si no se controlara rápidamente podría producir la sanguinación de la mujer en minutos. Pero esto no ocurre. Para que no ocurra, tenemos 3 mecanismos fisiológicos que voy a intentar explicar. Hay un pilar mecánico, el segundo pilar que es la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. La hemostasia se define como un conjunto de mecanismos por los que la sangre se mantiene fluida dentro del sistema vascular, pero cuando se interrumpe ese vaso por cualquier motivo, es capaz de coagular la sangre para que no se siga perdiendo la sangre. Este control entre el sangrado y la coagulación es crítico en el parto, después del alumbramiento. Tiene que ser lo suficientemente potente como para controlar esa hemorragia y lo suficientemente selectivo como para que tampoco se produzca una coagulación a nivel sistémico. Vamos a empezar por el primer pilar, que es el pilar mecánico. El primer freno que hay. Tras la expulsión del feto y la placenta, el útero experimenta una transición que es inmediata y drástica. Pasa de ser un órgano elástico, distendido y muy profundido a un órgano que se tiene que hacer compacto, contraído y estanco en pocos minutos. Ese cambio, esa transformación tan drástica se ha solucionado, la naturaleza lo ha solucionado gracias al diseño de las fibras musculares que tiene el útero. Tienen una disposición helicoidal de manera que con la contracción de las fibras musculares se cierran las boquillas vasculares, que es lo que clásicamente se llama ligaduras de Pinat. Esto hace que el flujo se detenga y que se controle la hemorragia. Y generalmente es la primera línea de defensa y suele ser suficiente para controlar el sangrado. Pero hay veces que esa contracción ni es tan potente o no es tan duradera y entonces se produce la hemorragia. ¿Por qué puede pasar? Pues el 80% de los casos de las hemorragias posparto que vemos es por esta causa, por una atonía uterina. Los factores de riesgo para ella los conocéis todos, pues son la subdistensión uterina, pues gemelares, macrosomas, polidramnios, porque las fibras musculares están tan distendidas durante tanto tiempo que luego pierden la potencia contráctil suficiente para conseguir una contracción efectiva. También la fatiga muscular. En partos muy prolongados es un músculo que está todo el rato trabajando y llega un momento en el que se agota y no es capaz de producir esa contracción.
También hay situaciones externas como una infección, una corionitis, que no es que cambie la contracción del músculo, pero sí crea un ambiente que no es adecuado bioquímicamente para que esa contracción sea potente. Y por último, algo que también vemos en los paritorios es que cuando ponemos mucha oxitocina durante mucho tiempo, los receptores de oxitocina se desensibilizan y entonces necesitamos mucha concentración de oxitocina para conseguir la misma contracción que en otra mujer con menos concentración conseguiríamos. Esto se suele ver cuando le ponemos la medicación y no conseguimos esa contracción efectiva. Para que esto no ocurra, está demostrado que si de forma sistemática se hace un manejo activo de la tercera etapa del parto, se previene la pérdida sanguínea y la necesidad de medidas secundarias después del parto. El gol estándar y lo que en todas las guías se recomienda es administrar 10 unidades de oxitocina vía intramuscular o intravenosa después del nacimiento. Pero hay otras alternativas, como son la carbetocina, que es un análogo sintético, que no necesita refrigeración, que es la ventaja que tiene, o el misoprostol, que además de que no necesita refrigeración, tampoco necesita una persona que sea capaz de ponerle un inyectable a una persona. Eso, en los medios en los que no hay este personal, pues puede ser un recurso de primera línea para intentar evitar esa hemorragia. No es tan eficaz y tiene efectos secundarios que ya conocemos, como la fiebre, la diarrea, pero a la hora de controlar la contracción, pues se puede utilizar. Y aparte de los tratamientos farmacológicos, también hay medidas mecánicas, que son la tracción controlada de cordón, que también se ha demostrado que si se hace de forma con una persona experta puede hacer que el tiempo hasta el alumbramiento se acorte y también con eso el sangrado. Y la vigilancia del tono uterino. El tocar el fondo uterino también se recomienda por lo menos cada 15 minutos durante la primera hora, porque hay veces que a lo mejor todavía no estamos viendo el sangrado, pero sí podemos percibir que el útero baja el tono y ya podemos empezar a actuar. Mientras el útero esté contraído, el sangrado se controla en primera instancia, pero si la sangre no es capaz de coagular, solamente con la contracción no se va a mantener ese control. Nos hace falta el siguiente pilar, que es el pilar de la hemostasia primaria. Este tiene dos fases. Primero hay un espasmo vascular, un vaso se rompe y automáticamente se contrae, gracias a la serotonina y a las catecolaminas. Con eso conseguimos que pase menos flujo por ese vaso para que la pérdida sanguínea sea menor y además facilitamos que todos los factores de coagulación y las plaquetas tengan más contacto con el epitelio dañado. El siguiente paso es el tapón plaquetario. Cuando el vaso se contrae, ese tejido dañado atrae a las plaquetas a través del factor de von Willebrand, se adhiere a esa lesión y las plaquetas se adhieren, se activan, empiezan a segregar ADP, trombosanos, y eso hace que se empiecen a agregar y formar un tapón que en principio es inestable, pero es como la siguiente línea de batalla. Es muy importante saber cómo es la mecánica de fluido de los vasos sanguíneos. Normalmente en el centro circulan los glóbulos rojos, que son más grandes, son células más grandes, y en la periferia están las plaquetas. Por eso es muy importante que la mujer llegue al parto sin anemia, porque cuando hay anemia hay menos glóbulos rojos, esa dinámica de fluido se altera y las plaquetas no tienen tanto contacto con las paredes vasculares. Entonces, una mujer con anemia tiene más riesgo de sufrir una hemorragia posparto grave, aparte de que llega al parto más vulnerable en caso de un sangrado, aunque no sea muy grande. Por eso, corregir la anemia es una intervención hemostática. Sin glóbulos rojos, las plaquetas no llegan a la lesión. Para prevenir el fallo de este pilar, lo que hay que hacer es conocer la historia clínica de la paciente, si está tomando antiagregantes, si también hay que eliminar obstáculos mecánicos, que es tejido que haya en medio, por ejemplo, una retención placentaria, que también evita ese contacto. Y por último, pues si tiene la anemia, corregirla, que de eso vamos a hablar después un poco más. Con esto se ha creado un tapón plaquetario que es inestable. Necesita el tercer pilar, que es la hemostasia secundaria, que va a ponerle cemento al coágulo para que ese coágulo ya no se deshaga fácilmente. La hemostasia secundaria se conoce también como el modelo celular, que ya lo de la cascada de la coagulación se ha cambiado por un modelo celular, porque se sabe que todos estos procesos bioquímicos no ocurren en el plasma sanguíneo al azar, sino que ocurren encima de las superficies celulares concretas, que suelen ser las plaquetas, y el epitelio que tiene factor tisular expuesto. En ese factor tisular se adhiere el factor 7 y por una cascada de coagulación empieza a formarse trombina en pequeñas cantidades, que eso activa de forma masiva a las plaquetas, que empiezan a hacer como una propagación, un estallido de trombina.
Cuando se consigue la trombina suficiente, ya se transforma el fibrinógeno en fibrina y esa fibrina es el cemento. Eso es lo que va a hacer que el coágulo esté compacto. En este momento es muy importante que ese coágulo se haga lo suficientemente fuerte como para que la presión sanguínea no lo consiga eliminarlo. A modo de resumen, ahí tenéis todo el proceso. Primero se rompe el vaso, hay una vasoconstricción, llegan las plaquetas, hacen un tapón inestable, se activan y empieza la cascada de coagulación, de manera que lo que tenemos al final es fibrina. Para hacer la fibrina, la materia prima es el fibrinógeno. Por eso es el combustible y el marcador crítico en la hemorragia. Es muy importante conocer que fisiológicamente la mujer se prepara para el parto, sabéis que aumenta la frecuencia cardíaca, que se retiene líquido, que hay y entre todo eso también se acumula fibrinógeno. Los niveles normales en el embarazo pueden llegar hasta 6 gramos por decilitro. Eso lo que hace es que está preparándose porque sabe que va a sangrar y tiene que tener esa materia prima para poder hacer la malla de fibrina. ¿Qué es la importancia clínica que tiene el fibrinógeno? Pues que por mucho que acumule, en cuanto que se desencadena la hemorragia, se gasta muy rápido. Entonces, no hay almacén suficiente para que solo con eso se controle la hemorragia. Y es para nosotros un marcador muy útil para predecir que esa hemorragia se va a hacer grave. Se puede hacer con una técnica viscoelástica que lo suelen hacer los anestesistas, miden el coágulo, miden el grosor que tiene el coágulo y si tiene menos de 12 milímetros saben que ahí le está faltando cemento. Ese coágulo no es normal. Y ya, por ejemplo, pues pueden empezar a poner fibrinógeno. No tienen que esperarse a que la hemorragia sea grave. Como todo en la naturaleza, tiene un contrapunto. Hasta ahora se ha estado coagulando, taponando, cerrando, pero si eso no se controla, la mujer acabaría coagulada entera. Entonces, hay mecanismos que lo que hacen es que frenan ese desencadenante de la coagulación, por ejemplo, la antitrombina 3, la proteína C, la proteína S, que lo que hacen es que paran esa cascada. Y por otro lado hay un servicio de limpieza, que es la fibrinolisis, que lo que hace es que va a ese coágulo, cuando ya ha cumplido su función, lo elimina. Eso se hace a través de la plasmina. Si tenemos un entorno que no es favorable, podemos encontrarnos en un escenario en el que la mujer está sangrando, se está formando coágulo, pero se está rompiendo antes de acabar de formarse, porque se activa de forma descontrolada la fibrinolisis. Esto ocurre cuando por ese sangrado se produce una hipoxemia, los tejidos aumentan la tromboplastina, entonces al final lo que hacen es que activan de manera masiva a la vez la fibrinolisis y no se consigue controlar el sangrado. Eso forma como una bola de nieve, la que se van gastando factores, pero no se consigue coagular. Por eso es muy importante controlar este diamante letal, que se conoce así, controlando la acidosis metabólica, la hipotermia de las mujeres, que muchas veces, si estáis pensando en una hemorragia posparto, las mujeres las tenemos desnudas encima de la cama, todos por todas partes, y a lo mejor pues, le haría falta pues, una manta térmica, algo que no vayan a entrar en hipotermia, porque en la hipotermia se paraliza un poco la actividad enzimática. Y la hipocalcemia, que también se relaciona con un déficit de agregación, porque es como el nexo de unión entre las plaquetas y las demás células. Entonces hay que tener en cuenta que para prevenir este pilar tendríamos que tener un entorno favorable, corregir la acidosis y mantener la calcemia, y es donde actuaría el ácido tranexámico, que se recomienda ponerlo en caso de hemorragia antes de las 3 horas del parto. Con esto lo que se hace es que se da una estabilidad a esa fibrina y se intenta mantener durante más tiempo para que no se perpetúe la hemorragia. Entonces, aparte de administrar fármacos, tenemos que crear el entorno adecuado para que las pacientes puedan tener su mecanismo fisiológico adecuado. En la sala de parto es muy importante pensar rápido. Entonces, tenemos reglas mnemotécnicas y tenemos infografía y cosas por todas partes, pero típicamente siempre hemos dicho que la hemorragia se debe a las 4 T's. Pues aparte de por saber la causa, por saber qué hago, es muy importante porque vas descartando cosas y a lo mejor no cae en por qué está sangrando esa mujer en ese momento. Lo más frecuente ya hemos dicho que es el tono. La atonía, pues si es por eso, le pondré medicación, le pondré uterotónico. Si el tono está normal, a lo mejor está sangrando porque tiene un resto placentario dentro.
o hay un acretismo. Pues es muy importante y es una actitud preventiva indispensable revisar las placentas. Siempre que alumbre la mujer, pues mirar la placenta y comprobar que está íntegra. Si está todo normal pero sigue sangrando, hay veces que hay algún desgarro. Hace un parto que por lo que sea no ha mirado y no, en principio no ha visto lesión, pero siempre que se perpetúa el sangrado hay que volver a mirar. Y a lo mejor dando 2 puntos se acabó el problema. Y luego está la cuarta T, que es la trombina, que como hemos dicho, pues puede ser que la mujer tenga un problema de coagulación previo, que no lo sabíamos o que está dando la cara en ese momento, pero también puede ser mezcla de todos los anteriores, lo que he dicho antes. Si ha sangrado mucho, pues a lo mejor se han consumido los factores y ya han entrado en una rueda en la que, aparte de la causa primaria, tenemos también el problema de la coagulación. Y aquí entra la prevención desde la fisiología, que yo creo que es lo más interesante de todo. Si es un problema en la obstetricia que puede ser muy grave, que es impredecible, porque salvo en algunos casos que te lo puedes esperar, te ocurre y no te lo esperabas. ¿Vamos a esperar a que pase para ponerle remedio? Pues si se pudiera prevenir, sería mucho mejor. Para eso surge el PBM, que lo que intenta es llevar a la mujer al momento del parto en las mejores condiciones para que la fisiología actúe lo mejor posible. Y luego, si hace falta ayudarle, pues ya le ayudaremos. Tiene 3 etapas: la prenatal, la intraparto y la posparto. En la fase prenatal, lo que prima es que la mujer no llegue con anemia al parto. Y eso yo me lo grabaría a fuego en la cabeza. Esto, sobre todo en la guía de anestesia, se recomienda que se hagan analíticas en el primer trimestre, en la semana 28-32 y una 28 días antes del parto, bueno, en la semana 36, 37. ¿Por qué? Porque una anemia que se diagnostica en la semana 38 ya no te da tiempo a corregirla, porque el parto puede ser al día siguiente. Necesitas tenerlo desde antes. Por eso lo ideal es tenerla controlada desde el principio del embarazo. Y no se recomienda solo hacer un hemograma y valorar la hemoglobina. Lo más importante es la ferritina. Valorando la ferritina, vamos a saber cómo están los depósitos. El nivel que normalmente que se tenía era el de 15 microgramos litro, pero recomiendan tenerlo por encima de 25 o 30, porque es como el umbral de seguridad en el que no se te va a escapar ninguna anemia de la embarazada. Se recomienda el tratamiento oral si hay tiempo suficiente y la mujer lo tolera bien, y si la anemia es grave o está muy cerca al momento del parto, se puede poner pues el hierro suprasomado, por ejemplo, que se puede poner a altas dosis y el efecto parecido al hierro intravenoso o el hierro intravenoso si hace falta. Porque, como he dicho antes, si corregimos la anemia, corregiremos la hemostasia de esa mujer en el momento del parto. El siguiente pilar, pues, es el que protege, el que no sangre, que sangre lo mínimo posible durante el parto. Para eso, como ya sabéis, hay que cuantificarlo, como luego vamos a ver, cuantificar la pérdida sanguínea real, y hay que cuantificar también el riesgo de que esa mujer se esté poniendo mala. Una mujer joven, sana y embarazada es capaz de mantener la tensión arterial normal, aunque haya perdido 1 litro de sangre. Y cuando baje la tensión, la mujer ya está muy mal. Por eso se utiliza el índice de shock, que lo que hace es que divide la frecuencia cardíaca por la presión arterial sistólica, y si es mayor de 0,9 te está avisando que esa mujer se va a poner, que está sangrando más de lo que parece. Nos ayuda en ese momento de ceguera en la que la mujer parece que está bien porque está hablando, no está mareada, la tensión está normal, pero tiene una frecuencia disparada, por ejemplo, y eso se está alterando y no nos estamos dando cuenta. Si pensamos en esto, pues a lo mejor ya podemos estar cogiendo otra vía, pidiendo otra prueba, poniéndole fibrinógeno, ya depende, ¿no? Pero es muy útil. Y en el PBM también, para que no pierda sangre, pues no se recomienda ni episiotomía de forma sistemática, y sí recomienda proteger bien el perine, evitar esos desgarros, y si hiciera falta la transfusión, se recomienda que no sea de 2 en 2, como solemos hacer. ¿Cuándo? 2 concentrados de hematía. No, ponemos uno, se hace un control y se van poniendo de 1 en 1 hasta que haga falta. Y con eso se pueden ahorrar hasta el 85% de las transfusiones. Al ahorrar las transfusiones y evitar hemorragia, también evitas costes. Por eso es una medida que, aparte de que para la mujer es mejor, a la hora de económicamente para la sanidad también lo es. Y como conclusión, pues quería solo deciros que hay que anticiparse al riesgo en todo lo que podamos. La obstetricia
tenemos pocas cosas que anticiparnos, porque muchas veces es sorpresa, pero tenemos que intentar que la mujer esté en las condiciones mejores. Por eso hay que anticiparse, hay que monitorizar el sangrado, tanto con la cuantificación del sangrado como con el índice de shock, y hay que optimizar el ambiente y no olvidarse de la temperatura, del calcio, de la acidosis. Y con todo eso, pues podríamos conseguir que lleguemos a una mortalidad evitable de 0. Muchas gracias.